Les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28. Siempre me gusta este domingo, domingo especial, domingo de resurrección. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, vamos a mirar juntos el tema que le he puesto, la tumba vacía. La tumba vacía. Y el evangelista Mateo, en el capítulo 28, dice el verso 6 lo siguiente: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Todos juntos, dice la palabra del Señor así: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Bendito Padre Celestial, en esta mañana tan especial y significativa para nosotros, queremos implorar tu gracia y tu bendición, y que tú hables a nuestros corazones, reforzando en nuestras vidas esta gran convicción que tenemos: el Cristo vivo, que reina, que está en nuestros corazones y que anhelamos un día conocerle cara a cara. Te pido, buen Señor, que tú nos bendigas al estudiar tu palabra, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es interesante notar que ninguno de los evangelios nos explica cómo resucitó Cristo, pero cada uno de ellos hace esa afirmación, que Él ha resucitado. Amén. Cuando tú miras en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el doctor Lucas, en el verso 3, dice lo siguiente: que el Señor Jesucristo se presentó ante sus discípulos vivo, y agrega Lucas, con muchas pruebas indubitables. Recuerda que quien escribe el libro de los Hechos es un médico. Y yo creo que un doctor, un médico, debe reconocer cuando algo o alguien está vivo o está muerto. ¿Qué piensa? Ahora Lucas, con su profesión, él presenta un análisis y él dice: Cristo estaba vivo. Y se presentó muchas veces a sus discípulos. Nos basta leer 1 Corintios capítulo 15, donde el apóstol Pablo resume las apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Y Lucas dice lo siguiente: que Él resucitó vivo con muchas pruebas indubitables. El término indubitables significan pruebas que pueden ser percibidas por los sentidos: ver, tocar, gustar, palpar. ¿Recuerdas cómo escribe el Juan en su primera epístola, en el capítulo 1? Juan nos dice: lo que hemos ¿qué? Visto y oído, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Queridos, el testimonio de la tumba vacía es la base principal de la fe del pueblo del Señor. No en vano Jesús dijo: si yo vivo, vosotros también ¿qué? Viviréis. Y es Pablo cuando defiende la gran doctrina de la resurrección de Cristo en 1 Corintios capítulo 15, el verso 17, Pablo dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero ¿sabes qué? Tú puedes viajar a la China y encontrar en una tumba a Mao Zedong embalsamado. Ahí está su cuerpo. Él es el dios del comunismo chino. Puedes visitar Rusia y en una cripta de cristal a Lenin, y puedes encontrar ahí al dios del comunismo ruso. Pero usted puede viajar a Jerusalén, buscar la tumba donde fue puesto Jesús, y no va a encontrar a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él al tercer día ya había Él resucitado. El mensaje de Dios que fue dado a las mujeres es: no está aquí, pues ha ¿qué? Resucitado. ¿Por qué buscarle entre los muertos? Ahora, ¿no lo decía las Escrituras? Juan capítulo 14, verso 19 les hacía mención. Jesús dijo: porque yo vivo, vosotros también
viviréis. Es interesante si tú miras conmigo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, el versículo 1, dice lo siguiente: pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, mira quiénes vienen. Vienen las mujeres, María Magdalena y la otra María. Ellos vienen ¿a qué? A ver al sepulcro. Muy de madrugada vienen estas mujeres. Ahora, es interesante que el evangelista Marcos en el capítulo 16 nos relata qué es lo que ellas vienen hablando. Ellas vieron que Jesús fue sepultado, lo pusieron en ese lugar. Ellas ahora vienen preguntando, pero se decían la una a la otra. ¿Qué se decían? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ahora, pero el milagro de los milagros del cristianismo ya había ocurrido. Fue Dios que en el Salmo 16, verso 10, dijo lo siguiente, por boca de David su siervo. Dios dijo en el Salmo 16, verso 10 lo siguiente, mira conmigo, está en pantalla. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea, ¿qué cosa? Corrupción. Nunca en el cuerpo de Cristo comenzó el proceso de las cadaverinas. Jamás el cuerpo de Cristo se convirtió en un cadáver, porque, gloria a Dios, al tercer día el Señor Jesucristo resucitó. Amén. Pero las mujeres, ¿qué se decían? ¿Qué se preguntaban ellas? Observa conmigo en Mateo capítulo 28, verso 2. Mateo capítulo 28, verso 2. Mientras ellas iban preguntándose, ¿cómo lo vamos a hacer? Había una guardia, había una roca, había un sello romano. Y ellas se preguntaban, ¿cómo vamos a hacerlo? Para embalsamar el cuerpo, para poner el cuerpo de Cristo con especies. Mira lo que ocurre en el Evangelio, Mateo capítulo 28, verso 2, que dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, ¿qué hizo? Descendiendo del cielo y llegando, ¿qué hizo? Removió la piedra y se sentó sobre ella. Una roca tan grande que se necesitaban por lo menos 10 hombres para moverlas. Normalmente en estas cavidades la roca era puesta y afirmada con una cuña. Sencillamente al quitar la cuña era muy fácil rodar la piedra y tapar la entrada. Vemos a 2 o 3 mujeres que se preguntan, ¿cómo lo vamos a hacer? El poder de Dios, ¿qué hace? Vemos acá que el ángel removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como nieve. Verso 4 dice lo siguiente: y de miedo de él los guardas, ¿qué hicieron? Temblaron y se quedaron como muertos. Déjame decirte algo sobre los guardas que están en este lugar. No son simples securities, no son gente que hizo un servicio militar o tuvo una pequeña preparación militar. Son, yo le diría, para ser en tiempos modernos, un Rambo. Hombres de milicia que uno solo puede con 12 hombres. Uno de ellos podía con 12 hombres. Eran hombres preparados, duros, armados, diestros en protección. Y los vemos ¿qué? Temblando. No se explica en el terremoto, no se explica lo que ha ocurrido. Ahora el ángel se dirige a aquellas mujeres que vienen con estas especias aromáticas. Y el ángel le va a decir, nuestro texto, no está aquí. No está aquí. Permíteme rápidamente acerca de este verso, allá en Mateo, capítulo 28, verso 6, permíteme hacer 3 observaciones que creo que son importantes con respecto a la declaración del ángel. 3 observaciones fundamentales. Observa la primera de ellas. Voy a tomar el texto y lo voy a dividir. En primer lugar, quiero que observes la declaración celestial. ¿Qué es lo que dice el ángel? ¿Qué dice el ángel? Es una declaración, es una afirmación. El ángel no tiene duda, él dice, no está aquí, y punto. Escúcheme bien, el ángel no fue enviado del cielo a la tierra
para remover la roca y para que Jesús saliese. No, no se equivoque. El Señor Jesucristo no necesitaba de eso. La roca fue movida por el ángel no para que Jesús salga, sino para que los hombres entren y vean qué cosa. No está aquí. Amén. No está aquí. Mira el verso 5 de Mateo capítulo 28 dice lo siguiente. Mas el ángel respondiendo dijo a la mujer, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y es interesante que ya serán las últimas veces, escúchame bien, las últimas veces que los mensajeros celestiales traerán un mensaje acerca de Jesús. Lo anunciaron en su venida, lo anunciaron en su resurrección, y la última vez es cuando el Señor Jesucristo asciende al cielo. Próximo domingo vamos a cerrar esta serie de Semana Santa con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Después de eso, estos espíritus ministradores ya no son los voceros de Dios. ¿Ves la declaración celestial? Puedes observar el mensaje del ángel, que es lo que dice el ángel. No está aquí. ¿Qué? ¿Qué dice el texto? Pues ha resucitado. Esta fue la afirmación del ángel de Dios a las mujeres que venían a ver el cuerpo de Jesús. Estas mujeres fueron las últimas en dejar el cuerpo de Jesús y las primeras en ver a Jesucristo resucitado. Y entre paréntesis, yo no entiendo por qué se ataca al cristianismo de rebajar, de menoscabar, de menospreciar a la mujer. Y se ha dicho muchas veces que el cristianismo es un concepto muy patriarcal, muy del pasado. Escúchame bien, el cristianismo es la única religión que eleva a la mujer a la posición del hombre. Ve a las culturas orientales, ¿dónde camina una mujer? Atrás del hombre. Si tú lees el Evangelio de Lucas, vas a ver que Jesús conversa en público, ¿sabes con quién? Con mujeres. En la cultura hebrea era vergonzoso que un hombre casado hablase con una mujer. Será más permisivo, más permitido para un hombre que hablase con su hija que aún con su propia esposa en público. Y vemos a Jesús que se sienta junto al pozo en Juan capítulo 4 y conversa ¿con quién? Con una mujer samaritana. No me diga que el cristianismo desprecia a la mujer, porque el apóstol Pablo dice que ante los ojos de Dios no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Todos somos ¿qué? Iguales. Y aquí hay una prueba de ello. Es interesante que los guardas están temblando, porque ellos saben lo que esperan. Lo que el ángel está diciendo a las mujeres, me encanta esta frase, estos ángeles están anunciando el triunfo del crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Esta fue la función del ángel, pero déjame decirte ahora. Observa conmigo en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mira lo que dice. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio. ¿Qué más? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escúchame bien. Ahora, no son los ángeles los testigos de la resurrección de Cristo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Usted y yo. Algunos de ustedes esta mañana me decían feliz Pascua. ¿Está equivocado? Está equivocada. La Pascua se acabó cuando Cristo murió en la cruz. No celebramos la Pascua. En primer lugar, no somos judíos. Y en segundo lugar, la Pascua quedó caducada cuando el Cordero de Dios murió y resucitó en la cruz. Amén.
quienes celebran la Pascua ya están equivocados. ¿Qué celebramos nosotros? Usted debe decirme qué. Feliz día de qué? De resurrección. Usted debe mirarme con una sonrisa y decirme, ¿sabes qué? Cristo ha resucitado. Amén. Ahora pregunta, ¿a quién fue la última vez que usted le dijo, Cristo vive? ¿A quién? ¿Cristo vive? No los escucho. ¿Cristo vive? Amén. En primer lugar, la primera observación que vemos acá es la observación del mensajero celestial, la declaración celestial. Observa conmigo en segundo lugar. No simplemente el ángel viene y dice, hey, resucitó, sino que ahora hay una demostración cumplida. Hay una evidencia cumplida. Si tú vuelves al Evangelio de Mateo y observas conmigo, dice lo siguiente, el mensajero. ¿Por qué? Dice él, no está aquí, pues ha resucitado. Me gusta esa frase. Si tú tienes tu Biblia, márcala. ¿Qué dice? Ha resucitado. ¿Cómo? Dijo. Demostración cumplida. ¿Cómo dijo? Jesús, escúchame bien, en diferentes ocasiones le anunció a sus discípulos. Mateo capítulo 16, verso 21, Jesús le dijo a sus discípulos, necesito ir a Jerusalén, padecer. ¿Padecer de mano de quién? De los principales, de los sacerdotes. Ser crucificado o morir. Pero Jesús también dijo lo siguiente, al tercer día, ¿qué? El Señor Jesucristo resucitaría. Es interesante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, verso 22, vamos a ver que Jesús, en ese contexto, estando en el templo, Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Que en 3 días ese templo sería demolido y en 3 días sería, ¿qué? Edificado. Y los discípulos pensaron, wow, qué obra de ingeniería más fantástica. En 3 días, si Herodes tardó 40 años en levantar ese templo y tú dices que en 3 días lo vas a levantar. Cuando el Señor resucita, Juan capítulo 2, verso 22, ellos ahora entienden qué cosa, que Jesús había dicho esto. Y de esta forma se cumplían las Escrituras. ¿Sabes qué? Los discípulos sí sabían que Jesús había resucitado. ¿Pero qué hicieron ellos? ¿Se escondieron? ¿No pidieron el cuerpo en la sepultura? ¿No lo pidieron para enterrar? Algunos de los discípulos de Cristo, ¿sabes qué hicieron? Regresaron atrás. Otros estaban escondidos. Es por eso que el evangelista Marcos, en el capítulo 16, verso 14, el Señor reprocha la incredulidad de ellos. ¡Hey! Jesús les había dicho muchas veces que Él iba ¿qué? A resucitar. Ahora, yo no sé cuál es tu concepto acerca de Cristo. Criticamos mucho a los discípulos y a veces condenamos a Tomás. ¿Y qué decimos de Tomás? Hombre que incrédulo. Pero, ¿cuándo fue la última vez que usted dio testimonio de que Jesucristo vivo? Pues ha resucitado. ¿Cómo? Dijo, la resurrección de Jesús es el sello de su obra consumada. Si Cristo no hubiese resucitado, su muerte hubiese parecido a muchas otras muertes de mártires en toda la historia universal. Pero ¿por qué la muerte de Cristo es única? Primero, por su persona y en segundo lugar, por el cumplimiento, porque Él al tercer día resucitó. Permíteme mostrarte algo acerca de la resurrección, acerca de este punto, la demostración cumplida. Observa conmigo, la resurrección de Cristo está demostrada por, primero, la prueba de las Escrituras. ¿Sabes que todo el Antiguo Testamento enseñó que Cristo moriría y que también resucitaría? Nos basta mirar
El gran profeta Isaías, en el capítulo 53, cuando nos habla acerca del Cordero de Dios, que mirará la aflicción de su alma, en otras palabras, mirará el resultado de su sacrificio, y que dice, quedará satisfecho. ¿Cómo es que quedará satisfecho? Es porque Él compró con su sangre un pueblo que se llama Andrés, que se llama Claudia, que es la iglesia, la compró por ese precio. Las Escrituras demuestran que Cristo resucitó. Amén. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo dice, explicando el Evangelio, este es el Evangelio, que Cristo fue crucificado conforme a ¿qué? A las Escrituras, y que fue sepultado conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día conforme a ¿qué? A las Escrituras. Ellas dan testimonio acerca de la persona de Cristo Jesús y no de un Cristo muerto. Escúcheme bien, el Cristo que le llegó a los latinos, a Latinoamérica, es el Cristo español, no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia es un Cristo vivo, no es un Cristo muerto. Amén. La prueba de las Escrituras, la prueba de los enunciados de Jesús. Muéstranos señal, dijeron los religiosos, los líderes. Ok, una señal les va a ser mostrada, evidenciada. ¿Qué señal? La señal de Jonás. 3 días en el vientre, 3 días en el pez, y luego ¿qué? En la tumba, y luego ¿qué? Resucitar. La prueba de las Escrituras, la prueba de los enunciados de Jesús, la prueba de los espectadores. ¿Alguien vio a Jesús resucitado? Sí, lo vio Tomás. Tomás, quien dijo, yo mientras que no meta el dedo en su herida no voy a creer. ¿Y qué le dijo Jesús a Tomás? Venga, venga, meta su dedo. ¿Sabes cuándo se convirtieron los medios hermanos de Jesús? Cuando le vieron resucitado y se apareció. Y déjame decirte algo. Se aparece Jesús a un personaje en la Biblia, uno de los acérrimos enemigos de los del camino, de los cristianos. Un hombre que había pedido la máxima autorización en esta tierra para perseguir a muerte a los cristianos, y camino a Damasco se encuentra con el Cristo resucitado. ¡Gloria a Dios! Y el que iba con su caballo en tanta soberbia, cae humillado a los pies de esa gran luz de resplandor, y que el propio libro de los Hechos dice que es la propia persona de Jesús. Él tiene que clamar, ¿qué quieres que haga, Señor? La prueba de las Escrituras, la prueba de los enunciados, la prueba de los espectadores, la prueba de la expansión del Evangelio. En Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús le dice a sus discípulos, ¿y me seréis qué? Testigos. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta qué? Lo último de la tierra. Cuando leo el libro de Apocalipsis, me encanta. Porque el libro de Apocalipsis dice que adorarán al Cordero toda lengua, toda boca. ¿Y qué? De toda nación. Déjame decirte algo. Algunos de ustedes se les predicó el Evangelio en sus países y no se convirtieron, pero llegaron acá a Australia y el Señor los llamó, el Señor los alcanzó. ¿Por qué? Porque hay gente que ha sido, aunque testigo. Y déjame cerrar esta serie, este punto. Evidencias, las Escrituras, los enunciados, los espectadores, la expansión del cristianismo. La historia del cristianismo está llena de misiones. Pero déjame decirte algo, hay una evidencia más, que es la prueba de la experiencia. Quien ha sido cambiado por el poder del Evangelio, sabe que el Evangelio es ¿qué? Es real. Quien ha sido cambiado por el Evangelio, sabe que el Evangelio es poderoso. Pero no me digas, sí, yo creo. Hey, los demonios también creen. Estoy hablando de la experiencia del cambio, de haberse encontrado con Cristo Jesús. Porque escúchame bien, Saulo de Tarso, después de ese encuentro con Jesús, jamás volvió a ser el mismo. Y espero que si tú te has encontrado con Cristo Jesús, ya no seas el mismo. Porque las cosas viejas, ¿qué?
pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si no has cambiado, tu experiencia no es real. Tu experiencia es emocional y religiosa, pero no es bíblica. Porque quien conoce a Cristo como su Salvador personal, camina como Él, anda como Él, ama como Él. Hemos visto en esta serie, en este tema, 3 observaciones fundamentales. La declaración celestial no está aquí. La demostración cumplida, como Él dijo, como Él afirmó. Permíteme terminar con la decisión a considerar. La declaración celestial, la demostración cumplida, la decisión a considerar. ¿Cuál es la decisión que tienen que tomar las mujeres? ¿Qué le dice el ángel? No busquen, Él está vivo, no está aquí, pero ¿qué? Venid. ¿Y qué más? Ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entren, vean. Déjame decirte algo. Ojos que miran son comunes. Ojos que ven son extraños. ¿Lo tienes? Ojos que miran son comunes. Ojos que ven son extraños. Usted puede venir a la iglesia y ver a los hermanos, ver el conjunto, ver lo lindo, ver las personas nuevas, pero no está mirando a quién. Cuando usted viene a este lugar, usted a través de los ojos de la fe, ¿a quién viene a mirar? Dígame, ¿a quién viene a mirar? Puestos los ojos en Jesús. ¿En quién? Autor y consumador de nuestra fe. Pero ¿cuántas veces ponemos nuestros ojos en quién? Y miramos a quién. A los demás. Estamos como José y María. Perdieron a Jesús. ¿Dónde? En el templo. Y a veces cuando miramos a los demás, perdemos a Jesús en el propio templo. Venid y ved. ¿No estaban los discípulos ahí para llevarse el cadáver? Ningún enemigo había saqueado la sepultura. La guardia romana reportó la desaparición sobrenatural del cuerpo de Cristo. Van a hablar con las autoridades y le dicen, no lo podemos explicar. Nadie ha entrado, nadie robó el cuerpo, alguien removió la roca, la tumba estaba ¿qué? Vacía, había un sello romano. Déjame decirte algo, que ese sello romano tenía peso. En la cultura romana, si alguien robaba algo que tenía el sello romano, o lo quebraba aún por accidente, era crucificado boca abajo, abriéndole el abdomen para que todo el tripaje saliera fuera. Era horrible la sentencia de aquel que violaba el sello romano. ¿Sabes tú que toda esta guardia romana debería haber pagado con muerte? Cada uno de ellos. Eran 12 hombres. 4, 4 y 4. 4 que estaban de espalda a la tumba. 4 que estaban mirando a la tumba y 4 descansaban en relevos de 2 o 3 horas. Protegían el perímetro tremendamente. Pero el cuerpo no estaba. Venid y ved el lugar donde fue puesto ¿quién? El Señor. Las mujeres llegaron a la conclusión, por su experiencia, ellos vieron ¿qué cosa? El lienzo, la tumba vacía, y ellas debieron llegar a una conclusión. Observa conmigo Mateo capítulo 28, el verso 7. Id, dice el ángel, pronto y decid a quiénes. A sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Verso 8 dice lo siguiente. Entonces ella saliendo del sepulcro, ¿con qué? Con temor, pero ¿qué más? ¿Por qué temor? Porque hay cosas que no pueden ¿qué? Explicar. Pero ese temor, es ¿qué? Cambiado por el gran gozo que ellas van sintiendo. El gran gozo, dice, ¿fueron qué?
yo no sé qué edad tendrían, pero estas mujeres que dice fueron ¿qué? Corriendo a dar ¿qué? Las nuevas ¿a quiénes? A sus discípulos. Escúchame bien. En la cultura hebrea, el testimonio de una mujer no servía. En un caso judicial, si la mujer atestiguaba, ese testimonio no tenía validez. Y al Señor le place que las primeras personas que den testigo sean ¿qué? Mujeres. No me diga que el Evangelio deja ¿qué? A las mujeres a un lado. Ahora es interesante, observa conmigo el verso 9. He aquí, Jesús les salió ¿qué? Van corriendo con temor y con gran gozo a decirle a los discípulos, ha ocurrido lo que Jesús prometió, lo que Él dijo que ocurriría, es cierto, es real. Y cuando van corriendo, ¿con quién se encuentran? ¿Ah? Y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas acercándose abrazaron sus pies y ¿qué? Y le adoraron. Cada domingo que el pueblo del Señor se reúne en este lugar es solo para una cosa. ¿Para qué? Adorar a Dios. Amén. Adorar a Dios no solamente es cantar fuerte. Adorar a Dios tiene que ver con la actitud. Es postrarse. Es cuando todo alrededor se convierte en sombra al lado de su luz. Y voy a agregar algo del Señor Jesús de la adoración. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Lo tiene? No me diga que adora, sino sirve al Señor. No me diga que yo solamente le canto, vengo y le canto a Él. No se equivoque. Porque eso puede ser ¿de qué? De labios hacia afuera. ¿Por qué tantos abandonan el Evangelio? ¿Por qué tantos abandonan la fe? Porque no hay adoración genuina. Jesús nos invita, ven, venga, vea, entre, experimente, cambie, viva. Pedro dice, ¿a quién amáis? ¿Qué? Sin haberle visto. Estas mujeres, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vaya a Galilea y allí ¿qué? Me verán. Y los discípulos le vieron y ellas le vieron, pero escúcheme bien, usted hoy no vemos físicamente. Tal vez hoy uno de los cantos que debíamos haber cantado era, aunque mis ojos no te puedan ¿qué? Ver. Tal vez sus ojos no le ven, pero escúcheme bien, Él está aquí. Él está aquí. Su presencia está con nosotros. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Por su muerte y su resurrección somos libres. Perdona Él todos nuestros pecados. 3 declaraciones importantes. Vemos en primer lugar 3 observaciones fundamentales. La declaración celestial no está aquí, pues ha resucitado. Vemos en segundo lugar la demostración cumplida, pues ha resucitado ¿qué? Como dijo. Y en tercer lugar vemos la decisión a considerar. Venid, ved. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu cuidado. Tú conoces nuestras vidas y te agradecemos porque tú eres bueno, Señor, y nos das la oportunidad de escuchar tu palabra. Añade tu bendición y que tu Espíritu Santo dé testimonio a cada corazón cuál debe ser nuestra actitud frente al mensaje de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.